Gobierno del Perú. Lo que habíamos anunciado, está nuestro compañero Jorge Det en Chiclayo con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches también al candidato. Mónica, buenas noches. Así es, el candidato pues ha hecho una pausa en su agenda muy apretada y nos ha concedido una entrevista. Nos ha pedido que seamos breves, así que aquí estamos con el candidato Pedro Castillo, que para hablar pues de sus principales propuestas y para que los electores lo puedan escuchar. Candidato, buenas noches. Gracias pues por concedernos la entrevista. Gracias, Jorge. No te imaginas lo apretado que estamos con el tiempo. Pero aquí Jorge. estamos. Buenas noches al Perú. Buenas noches a todos los compatriotas en el Perú y en el extranjero. Okay. Exacto, micrófono. Candidato, a ver, empecemos con algo muy simple. Nosotros pues lo estamos acompañando a lo largo de su recorrido acá en el norte y en varios de sus discursos usted ha dicho que no hay que confundir y que hay que saber diferenciar entre nacionalización y estatización. ¿Cuál es la diferencia, candidato? ¿Y qué cosas, por ejemplo, usted va a nacionalizar y qué cosas va a estatizar? No la voy a nacionalizar yo. Se va a nacionalizar a través de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa es nacionalizar y otra cosa es estatizar. Los recursos que hoy en día tiene el Perú, por décadas que la tiene, y que están en el marco de una negociación, los contratos ley que se han dado, no le sirven a la nación. Son del país, son de la nación, pero no están al servicio de la nación. Entonces las grandes empresas transnacionales se están llevando la riqueza del país. Lo único que tenemos es ordenarnos. Eso significa ser respetuosos en el marco del diálogo. Vamos a agotar todo lo posible el diálogo, llamar a los empresarios transnacionales con la finalidad de revisar esos contratos y decirles, ¿sabe qué? Mire, la riqueza que usted se está llevando, ¿no? Y me está dejando contaminación, pobreza, miseria, abandono, conflictos sociales, ¿no? Lucha por la reivindicación laboral, económica del país. Nos ha demostrado la pandemia. Entonces, esta riqueza no puede seguir siendo saliendo fuera del país. La vamos a revisar esos contratos respetuosos en el marco. Si los empresarios transnacionales dicen, bueno, se revisa y listo, entonces pasaremos por él. Vamos a agotar primero el diálogo. Y si no se da eso, vamos a ser respetuosos del mandato popular. A la minería, por ejemplo, ¿la va a nacionalizar? La extracción minera bienvenida, la extracción minera bienvenida, pero donde la naturaleza y la población la permitan. No, los grandes yacimientos mineros, ¿por qué no tener que recuperar los recursos estratégicos, conversar con las grandes empresas transnacionales, ¿no? Y en el marco de si no se dan, pues el pueblo tiene que entender que hay la necesidad de que esos recursos tienen que retornar y hacerla nuestra, que se nacionalice, que regrese a la nación. Una cosa es que recuperamos la nación, la tenemos que entregar ¿a quién? No la va a asumir directamente el Estado, no la vamos a estatizar, la vamos a entregar a la empresa privada nacional. Me he encontrado en este recorrido, y a usted le consta, mi estimado Jorge, que hay muchísimos empresarios que nos han encontrado en diferentes partes del país. Pero si me permite, a propósito de eso, pero en su plan de gobierno dice que las mineras van a ser administradas por los gobiernos regionales. Gobiernos regionales que sabemos que ni siquiera son capaces de administrar su propio presupuesto. ¿Cómo sería eso entonces? ¿Cómo funcionan los gobiernos regionales con su presupuesto? Porque arriba hay un serpentín donde está marcada la corrupción a más alto nivel. No olvide, Jorge, de que la gran corrupción del país se ha institucionalizado, es constitucional, a la cual nosotros hacemos una lucha frontal contra eso, ¿no? Entonces... Candidato, ¿pero van a ser administradas por los gobiernos regionales o no? A ver, nos ordenamos. Creo que se está entendiendo mal. Lo primero que tenemos que hacer es que una vez convocamos nosotros a un referéndum nacional, si el pueblo te dice, sí, señor, vamos, que el pueblo hay que revisar los contratos, vamos a por una nueva constitución, el pueblo vamos a agendarla con la finalidad de instalar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quiénes van a estar en la Asamblea Nacional Constituyente? Los trabajadores, también los empresarios nacionales, van la clase política, el pueblo organizado, para que las demandas del pueblo, las exigencias, le diga al gobierno, sí, es necesario revisar estos contratos y una vez que recuperemos los recursos estratégicos del país, la tenemos que hacerla nuestra
no necesariamente al gobierno regional, la tenemos que entregar a la empresa privada nacional. La empresa privada nacional tiene que tener confianza en un gobierno hecho por el pueblo y para el pueblo, y en ese marco nuestros empresarios nacionales, como lo venimos sosteniendo. Acabo de tener una reunión inmediatamente con grandes empresarios en el norte y me están esperando en este momento porque ellos también tienen todo un trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en el marco de la verdadera descentralización no se empiece porque el gobernador, el alcalde va allá a Lima y le dice, ¿sabe qué? Oye, te voy a dar 1 millón de soles, pero ese 1 millón de soles no la ves reflejada en la escuela, en la posta, en la necesidad. Se tiene que dar directamente en el marco de una verdadera descentralización económica, política y social del país. La descentralización hoy día no es un saludo a la bandera, es un elefante blanco. Y lo que tenemos descentralizado son los altos indicios de corrupción. Entonces, en ese marco, el Estado tiene que asumir un rol protagónico en que primero se recupere los recursos estratégicos, primero dialogando. Si no se puede, la nacionalizaremos, pero para el bien de todo el país, ¿me entiende? Eso es que yo creo que hoy en día se ve, por ejemplo, el caso de, no, es que el Estado es incapaz, pasa por individuos, justamente por eso, porque el elector le deposita su confianza en las ánforas y el gobierno hace lo que quiere, los gobiernos hacen lo que quieren. Nuestra lucha será frontal contra todas estas cosas, ¿no? Candidato, ahora que me habla, pues que ha sostenido muchas reuniones usted y que me habla de las personas con las que se reúne, sabemos que usted ha viajado hasta en 2 oportunidades a Bolivia. ¿Cuál es su relación con Evo Morales? Bueno, he ido por invitación del magisterio. Nosotros no solamente hemos hecho presencia a nivel del país, sino también hemos viajado por otros espacios, pero como dirigente regional. Hay una crisis educativa no solamente en el Perú. He ido como ponente, ¿no? Me han invitado a algunas universidades, una de ellas, por ejemplo, la Universidad del Valle. Hemos participado y hemos visto de cerca, ¿no? Por ejemplo, cómo la población tiene en sí de que una diferencia concerniente a muchos años anteriores. Y más allá de eso, yo creo que los peruanos estamos en plena capacidad de asumir una responsabilidad correcta frente a conducir los destinos del país. Nada de modelos. ¿Y qué opina, y ahora que me la dice, qué opina, por ejemplo, de las constantes reelecciones de Evo Morales? Bueno, pues centrémonos, Jorge, en lo que tenemos que hacer en el país. Yo creo que el tema de otros países, de los bolivianos, que lo solucionen los bolivianos, ¿no? Yo creo que mientras estamos ocupados de otros, en este momento, por ejemplo, la pandemia se está llevando miles de compatriotas, ¿no? Y entonces yo creo que los medios de comunicación tienen que centrarse, poner una agenda como medios de comunicación, lo grande, el problema que tiene el país, como más de 200 conflictos sociales que tiene el país, ¿no? Y ahora que me habla de los medios de comunicación, ¿cuál va a ser el rol de su gobierno con respecto a los medios de comunicación? ¿Usted garantiza la independencia de su contenido? Lo que estamos haciendo contigo. Si hay la necesidad de, por el Perú, por el país, por la niñez, por la educación, por la salud, por la reforma agraria, por la lucha contra la corrupción, por la verdadera descentralización, por gestar un verdadero desarrollo por el país, quebraremos cualquier agenda para darle espacio a los medios de comunicación. No hay ningún problema. Todo para adelante. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Candidato, y en el cambio de constitución que usted propone, ¿plantearía el cambio de la reelección inmediata? Bueno, no creo que sea necesario, toda vez de que en el marco de una nueva constitución, en el marco de la constitución, si la Asamblea Nacional Constituyente, cualquier gobierno que sea, yo creo que tiene que priorizar los grandes problemas del país, porque hemos visto claramente, tú, Jorge, tienes un mandato gubernamental, tu entorno, tu política, tus modelos, llegas, implementas, viene otra persona, la deshace todo. Es una malversación de fondo, se inquista en la corrupción. Tiene que haber una continuidad, ¿no? Hay que haber una continuidad pensando en el país, pero no de individuos, no de personas. ¿Y usted se reelegiría, candidato? No me puedo reelegir. La reelección es parte también de prestarse para muchos casos, ¿no? El poder, muchas veces, lo que hemos dicho últimamente, hay gente que llega al poder y se emborrachan con el poder, se vuelven soberbios, ¿no? Se vuelven sordos, mudos, ciegos, se embolsillan, ¿no? Contribuyen a la planilla dorada, a la cual el día de hoy, por ejemplo, nosotros estamos en contra de esta planilla dorada. O sea, usted nos asegura que su gestión pues sería de solo 5 años. Por supuesto, y estamos nosotros eligiéndonos bajo esta constitución a la cual somos respetuosos de esta constitución hasta que el pueblo la decida. Si el pueblo te dice, ¿sabe qué, Pedro? No es necesario el cambio de la Constitución, estamos de acuerdo con este modelo económico,
Estamos de acuerdo que no vaya a una Asamblea Nacional, seremos respetuosos, pero si el pueblo dice lo contrario, entonces escuchar el sentir de la población. Nosotros lo venimos siguiendo pues desde antes de la primera vuelta, ¿Sí? Y sentíamos o teníamos la sensación de que antes de la primera vuelta usted tenía un discurso un tanto más radical. Ahora, después de la segunda vuelta, sentimos que usted como que está moderando su discurso. ¿Qué nos asegura que no sea parte de una estrategia? No se trata de lo radical, Jorge. Tú andas conmigo, ¿no? Sientes la necesidad de un cambio. No se llama radical. Detrás de nosotros no hay nada Pero, radical. digamos, su Hay un discurso cambio, como hay una realidad, hay un contexto real. Tú no ves que se acerca el emolientero, no se te acerca la persona que está vendiendo huevos de codorniz en la calle, no ves a la persona, al transportista, no ves a ellos. Entonces lo que se tiene que dar, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Estoy de acuerdo, pero con todo respeto, ¿quién nos asegura que, digamos, ese cambio un tanto más concertador no sea parte de una estrategia, candidato? No hay nada de estrategia. Tú puedes cambiar mil estrategias, lo que sea. Acá no hay nada de estrategias. Tú no puedes montar un discurso sobre otro discurso, lo que sea. Pero si ahí está la realidad. La realidad está gritando ahí en tus narices y no puedes cambiarla, ¿no? Los grandes problemas de salud, los grandes problemas de educación, los grandes problemas de la agricultura, el problema de la inseguridad, que es un problema letal en el país, a la cual hay que cambiarla. Y acá convoco a las fuerzas vivas del país, me ratifico en hacer una convocatoria abierta a los hermanos ronderos, ¿no? A toda la gente. El problema con la policía. Yo entiendo que la policía cumple un papel muy, muy importante. Uno, que es la situación preventiva para el país, la policía que está enmarcado para ver la situación y la seguridad interna del país, y lo otro, la investigación. Vamos a darle prioridad y un buen presupuesto a la policía para que se dediquen los mejores policías en el país, se dediquen a la investigación y lo encuentren a los corruptos debajo de las piedras. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo otro que tenemos que enmarcar es que a nivel ya asumiendo nosotros el mandato, tenemos que tener claras las cosas. Concerniente se ha estigmatizado que esto, que el terruqueo no le funciona, que el chavismo, que el terrorismo. Entonces lo primero que tenemos que generar por encima de estas estigmatizaciones, estas cosas que están allá, lo tenemos que asumir con responsabilidad. No saldremos de la agenda que te pone el pueblo, no saldremos y seremos respetuosos del mandato popular. Y lo otro que tenemos que entender, que tú sientes la gran necesidad, y te han hecho entender de que el gobierno o los gobiernos, el Estado, prioriza más a la deuda externa. Piensa que la deuda que tenemos el Estado o el gobierno es la deuda externa. Cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que el Estado y el gobierno, la deuda más grande que tiene que pagar es la deuda interna en el Perú. A los niños, a los ancianos, a los trabajadores, a los desposeídos, el problema de salud, que es un problema emergente. Candidato, hay una pregunta que quiero aprovechar en hacerle. Para este programa, y estoy seguro que para el resto de programas también, nos ha sido muy complicado encontrar algún vocero oficial que nos pueda explicar al detalle su plan de gobierno. ¿Nos podría dar, por favor, usted los nombres de las personas que conforman su equipo técnico de trabajo? Tenemos todo un equipo técnico. ¿Quiénes son, candidato? Los nombres no la voy a barajar ¿Por en qué, este candidato? momento, por las situaciones del mismo equipo, los mismos equipos técnicos. Voy a darle la facultad al equipo técnico para que ellos dicen. Un nombre, ¿no, candidato, para poder conversar con él? Te la voy a dar luego de la entrevista. Entonces creemos importante de que este equipo plural es un equipo técnico que está en cada uno de los rubros con la finalidad de que este equipo técnico que se entreguen primero al país, que acá tiene que haber un gobierno de solvencia moral. Candidato, esta semana usted como que se ha distanciado de Vladimir Cerrón. ¿Cómo va su relación con él? No me estoy denunciando, aquí las cosas claras. ¿Y cómo va su relación con él? Es Pedro Castillo, acá las cosas claras. No, el vocero tiene que ser la persona que está encargándole el poder al pueblo. El doctor Vladimir Cerrón, él es el secretario general del partido Perú Libre. Él tiene una estructura nacional y el vocero del partido es el doctor Vladimir Cerrón. Pero el vocero del pueblo de esta campaña lo está asumiendo mi persona. Y de acá, si ha habido de repente por ahí algunas voces secundarias, unas voces en el camino, hemos conversado ya con ellos, primero nos ordenamos y luego no es que cada uno se manda por su lado y el país como está. Entonces tenemos que ser respetuosos. Muchas gracias, Jorge, te agradezco bastante. Lo último que quiera decirle a todos los electores que nos están mirando, quizás a ese 90% que aún falta y que no lo conocen. Confianza en el pueblo peruano. Yo pienso que en un gobierno del pueblo tiene que ser para el pueblo y
Y como hemos dicho siempre, el Perú no se arregla a cañonazos, no se arregla con bombas lacrimógenas, con persecución a los dirigentes, con que hay que pensar primero, hay que votar por el bolsillo, con el estómago. No te voy a traer un tupper, un polo, no te voy a traer una caja de fósforo, te traigo la voluntad y mi servicio, mi experiencia como maestro, como luchador social, como rondero para la seguridad ciudadana, y esta es la verdadera herramienta para sacar adelante el país. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Muy buenas noches, Jorge. Muy bien. A ver. Bueno, Mónica, esa ha sido la entrevista con el candidato. Seguramente Jorge, muchísimas gracias por la entrevista. Ahora, tengo que decir varias cosas. El señor Pedro Castillo se había comprometido a conversar con nosotros y a responder nuestras preguntas. Hay muchas preguntas todavía que están pendientes de respuesta. Yo agradezco, por supuesto, a Jorge, nuestro compañero, que está siguiendo en la campaña de esta segunda vuelta. Queremos invitar al señor Castillo nuevamente el domingo para que tenga el mismo espacio, el mismo tiempo que ha tenido la candidata de Fuerza Popular, es decir, 1 hora de entrevista para conversar sobre todos los temas. Aquí estamos en Punto Final. El compromiso que tenía el día de hoy, lamentablemente no lo ha cumplido, ha sido una entrevista corta con nuestro compañero Jorge Det. Pero reitero, lo esperamos aquí en el estudio de Punto Final para darle exactamente el mismo tiempo. Vamos a una pausa y ya regresamos con Cristian Football.